Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Alma en Relatos. La historia que les traemos hoy trata sobre una mujer que fue tratada como moneda de cambio, pero cuyo destino desafió la crueldad del mundo. ¿Qué sucede cuando la dignidad de una sola persona puede alterar el curso de una dinastía entera? Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. Era una tarde brumosa de finales de otoño en el pequeño pueblo de Saint-Rémy. El reloj de la torre marcaba las 6 y el aire olía a hierro húmedo y leña reciente. Un mensajero desmontó frente a la casona de los Duré con un sobre sellado con cera roja. El caballo respiraba con esfuerzo y su pelaje oscuro brillaba bajo la llovizna persistente. La puerta se abrió con un chirrido y la dama de la casa, Odette Duret, lo recibió con un gesto impaciente. «Una carta del conde de Valmont», dijo el mensajero, entregando el sobre. «Es de suma urgencia». Odette lo tomó sin responder y rompió el sello con los dedos enguantados. Mientras sus ojos recorrían las líneas, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Dame un hijo antes de que acabe mi tiempo y todo será tuyo», murmuró, repitiendo parte del texto con cierta incredulidad. Parece que el viejo aún tiene esperanzas. Su esposo, el comerciante Guillaume Duré, levantó la mirada desde la mesa donde jugaban a las cartas sus 2 hijas mayores. «¿Qué dice ese loco ahora?» «Dice que busca esposa, una muchacha joven, sana y con buenos modales. Alguien que le devuelva algo de vida antes de marcharse». Odette miró hacia el rincón donde, en silencio, Clara doblaba la ropa recién lavada. Tenía las mangas arremangadas, las manos enrojecidas por el agua fría y una mirada perdida, pero serena. «Tal vez», dijo Odette con voz seca, «haya entre nosotras alguien que cumpla esas condiciones». Las carcajadas fueron inmediatas. «¿Clara?», rió Monique, la mayor. «Por favor, si ni siquiera sabe comportarse en un salón. Y tiene esas manos», añadió Elodie con un gesto de asco. «Nadie querría tocar a una mujer que parece criada». Clara bajó la mirada sin responder. El hilo que usaba para remendar una camisa se rompió por la tensión de sus dedos. 3 años atrás había hecho algo que su familia nunca perdonó. Denunció a un mayordomo que maltrataba a los trabajadores del almacén. Su padre la acusó de traer vergüenza y desde entonces su lugar fue el rincón. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos, el matrimonio Duré se reunió en secreto. «Si el conde paga por ella, saldaremos la deuda del molino», susurró Guillaume, inclinándose sobre el fuego. «Y además, tendremos un vínculo con la nobleza. No importa si muere pronto», agregó Odette. «Si deja algo escrito, su nombre quedará unido al nuestro». Monique, que escuchaba desde el pasillo, sonrió. «Perfecto. Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias». El trato se cerró en ese instante. En 5 días, Clara partiría hacia el castillo de Valmont. Nadie consideró necesario informarle hasta última hora. La joven continuó con sus labores ajena al destino que otros tejían para ella. Mientras colgaba la ropa húmeda junto a la chimenea, la bruma del exterior se filtraba por las rendijas y su respiración formaba nubes pequeñas frente a la boca. Se sentía cansada, pero algo en el silencio de aquella noche le pareció más denso que de costumbre. Odette entró sin anunciarse. «Empaca tus cosas», dijo sin rodeos. «El conde de Valmont ha solicitado esposa y tú has sido elegida». Clara la miró, sin comprender. «¿Elegida?», preguntó con voz baja. «Yo no». «Ahórrate las lágrimas. Serás condesa, deberías agradecerlo». Pero sus palabras eran veneno envuelto en terciopelo. No había ternura ni oportunidad, solo cálculo y desprecio. Clara sintió un nudo en el pecho. Sus manos, agrietadas por años de trabajo,
se cerraron en puños. «Nunca me han preguntado qué quiero yo», susurró. «Siempre han decidido por mí». Odette no respondió. Cerró la puerta con un golpe y sus pasos se perdieron en el pasillo. Clara se dejó caer junto al fuego. Las sombras se movían con las llamas, extendiéndose por las paredes como presagios. No sabía qué esperar, pero en su interior algo se agitaba. Una mezcla de miedo y desafío. Pero lo que ellos no sabían era que el destino del conde y el suyo ya se habían cruzado mucho antes, y que aquel matrimonio de conveniencia cambiaría la vida de ambos para siempre. Pero para entender por qué el conde de Valmont tomó aquella decisión impensable, pedir como esposa a una joven desconocida de origen humilde, debemos retroceder 5 años atrás, a una mañana de primavera en el mercado de Saint-Rémy. El sol aún no había alcanzado el campanario y el aire olía a pan recién horneado, manzanas dulces y caballos húmedos. Las voces se mezclaban, vendedores pregonando precios, mujeres regateando, niños corriendo entre los puestos. Entre ese bullicio se encontraba una muchacha de trenza deshecha y mirada firme, Clara, entonces con apenas 18 años. Vendía cestas de mimbre que ella misma confeccionaba por encargo de su madrastra. Sus dedos, ágiles y endurecidos, se movían con precisión mientras el viento levantaba el polvo del camino. No tenía idea de que alguien la observaba desde la esquina de la calle principal. El conde Etienne de Valmont, de rostro severo y porte discreto, que aguardaba el fin de una reunión en la posada cercana. Aquel día, Etienne buscaba proveedores para el próximo festival de la villa. Viudo desde hacía 6 años, el peso de la soledad lo había vuelto silencioso y reservado. Sin embargo, algo en el tono de aquella joven llamó su atención, una mezcla de firmeza y compasión, tan distinta de las damas cortesanas, acostumbradas a reverencias vacías. Un grito cortó el aire. Un niño flaco, cubierto de hollín, corría mientras un comerciante lo perseguía blandiendo una vara. «¡Ladrón! ¡Me robó una manzana!». El pequeño tropezó y cayó de rodillas. El hombre lo alcanzó, levantando la mano para golpearlo. Antes de que el golpe cayera, una voz femenina resonó entre el murmullo del mercado. «¡Basta!», dijo Clara, interponiéndose sin pensar. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «¿Vas a defender a un delincuente?», gruñó el comerciante. «No veo un delincuente, veo un niño hambriento». Sus palabras fueron dichas sin temblor, pero con el pecho agitado. Tomó una moneda de cobre de su propio bolsillo y la dejó sobre el mostrador del hombre. «Aquí está el pago de la manzana. Ahora suelta la vara». El comerciante la observó con desprecio, pero el gesto del público, miradas reprobatorias, susurros, lo obligó a ceder. «Haz lo que quieras, pero no te quejes cuando se vuelvan contra ti también», escupió antes de alejarse. Clara se agachó junto al niño. «Anda, come», dijo con voz suave. «Hay vergüenza en golpear, no en tener hambre». El conde Valmont no pudo apartar la vista. En su mente, la frase quedó grabada como una chispa en la oscuridad. Ese día, durante el almuerzo en la posada, no dejó de pensar en aquella escena. Había visto muchas injusticias en su vida, guerras, duelos, traiciones familiares, pero pocas veces una defensa tan valiente sin recompensa alguna. «¿Quién es esa muchacha del mercado?», preguntó al posadero. «Ella, Clara Duret, vive con su padre y su madrastra al norte del pueblo. Dicen que no encaja en su familia. La consideran un estorbo». Años después, recordaría esas palabras con nitidez punzante, porque desde entonces comenzó a seguir su historia discretamente. Supo que trabajaba largas horas, que hablaba poco y que se había ganado la simpatía de los campesinos del valle. Supo también del escándalo. El día en que denunció a un capataz por golpear a los trabajadores, provocando la ira de su padre.
Una mujer que no teme a la verdad en un mundo lleno de máscaras, pensó, mientras las sombras del atardecer caían sobre el camino. Durante los siguientes años, Etienne de Valmont la vio solo de lejos, una o dos veces más. En la fiesta de la cosecha, cuando bailaba con ese desparpajo natural que irritaba a las damas. En la misa del invierno, cuando llevaba a un anciano por el brazo hasta el banco delantero. Cada gesto de ella parecía un desafío silencioso a las normas que lo rodeaban. Y sin embargo, aún no sabía por qué aquella imagen persistía tanto tiempo en su memoria. Pasaron los años y la vida siguió su curso implacable. Etienne enfermó del corazón después de una fiebre mal atendida. Su médico fue claro: no le quedan más que unos pocos inviernos. Los amigos lo abandonaron poco a poco, y su mansión se llenó de ecos de silencio. Una noche, al encender el candil de su escritorio, encontró entre sus papeles el antiguo registro de deudas de los comerciantes del valle. Allí estaba el apellido Duret. Lo leyó en voz baja, y por primera vez sonrió. «Clara Duret», susurró. «Quizás todavía haya tiempo para un propósito antes de irme». Lo que vio ese día en el mercado cambiaría no solo su destino, sino el de una familia entera que aún no comprendía el alcance de sus decisiones. Y así, años después, el destino se encargaría de unirlos nuevamente bajo una promesa escrita con tinta y desesperación. «Dame un hijo antes de que acabe mi tiempo, y todo será tuyo». Si esta historia está conmoviendo tu corazón, déjanos un like y suscríbete para seguir escuchando. Lo que está por suceder cambiará todo lo que crees saber sobre el amor y la redención. La tarde anterior a la partida, el aire en la casa de los Duret era tan denso que parecía imposible respirar. La chimenea ardía, pero no lograba calentar el silencio. Una reunión se celebraba a puerta cerrada en el despacho del patriarca. Las cortinas estaban corridas y el resplandor del fuego bañaba las paredes con reflejos rojizos. «Todo está acordado», dijo Odette, sirviéndose una copa de vino. «El carruaje del conde llegará al amanecer». «¿Y la compensación?», preguntó Guillaume, sosteniendo un pliego de papel con dedos temblorosos. «Necesito saber la cifra exacta». «1000 francos», respondió su esposa con calma calculada. «Lo suficiente para saldar la deuda del molino y mantenernos a flote hasta la próxima cosecha». Monique soltó una risa breve. «Por una campesina sin dote, el viejo paga caro. Quizás la soledad le nuble el juicio». Elodie asintió, acomodando con fingida inocencia su vestido de seda. «Será mejor que no tarde en morir. Entonces, el dinero, el título o lo que quede de su fortuna nos pertenecerá por derecho moral». Guillaume los observó a todos, vacilante. El rostro se le veía más envejecido que nunca. «No puedo evitar sentir que estamos vendiendo a una hija», murmuró. Odette dejó su copa sobre la mesa. «Hija, no exageres, es una carga. Vive bajo este techo por caridad. Si no hiciera algo útil por esta familia, sería un desperdicio de lugar y de pan». El silencio se rompió solo por el crujir de la leña. Ninguno notó que, detrás de la puerta, Clara escuchaba todo. Había ido a llevar un cuenco de agua caliente, pero las palabras la detuvieron antes de entrar. Su respiración se volvió frágil, como si el aire doliera al pasar por el pecho. «1000 francos», susurró para sí. «Eso es lo que valgo». Durante varios minutos permaneció inmóvil, con la espalda pegada al muro. Escuchó cada palabra, cada burla, cada carcajada sin compasión. Y en ese instante algo se quebró dentro de ella, pero no fue la resignación. Fue el miedo que cedía su lugar a la claridad. Se giró con paso firme y regresó a su cuarto. Sobre la cama tenía una pequeña bolsa de tela donde guardaba sus pocas pertenencias, una bufanda tejida, un libro sin tapas y una medalla oxidada con la inscripción «Coraje y fe». Abrió la ventana.
El aire frío de la noche le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a heno mojado y humo lejano. A lo lejos se oía el trote de un caballo. 5 días, habían dicho antes, pensó. Pero no pienso esperar a que ellos decidan cómo terminará mi historia. Encendió una vela y se sentó junto a la mesa. Sobre el papel rasgado, escribió una carta corta para una vieja amiga del mercado, Helen. Si no regreso, cuida del niño al que defendí aquel día. Dile que aprendí de él más de lo que jamás imaginó, que la dignidad no tiene precio. Clara. Las llamas temblaban sobre el espejo, y en su reflejo vio por primera vez una determinación nueva. En otra habitación, la familia brindaba por su éxito. «Por fin la inútil servirá de algo», dijo Monique, levantando la copa. «Cuando el carruaje se la lleve, será como si nunca hubiera existido», añadió Elodie. Pero lo que ninguno entendía era que Clara ya había dejado de sentir miedo. Mientras ellos celebraban su partida, ella preparaba una maleta más pequeña, cerraba con llave su habitación y escondía bajo el chal un retrato que había dibujado años atrás, la vista del castillo de Valmont que había visto solo desde lejos. «Dos posibilidades», pensó mientras doblaba el papel que contenía el retrato. «O me condeno al silencio o convierto esta injusticia en mi victoria». Se levantó y miró por última vez la casa donde había aprendido a obedecer sin ser escuchada. Cada rincón le devolvía recuerdos fríos, las voces que la humillaban, las manos que le arrebataban su descanso. Pero esa noche todo cambiaba. Al despuntar el alba, cuando la primera luz se filtró por el tejado, Clara ya estaba en pie, con la espalda recta y el corazón acelerado. El carruaje se acercaba por el camino de piedra, dejando una estela de polvo. Odette la observó desde el portal con una sonrisa de satisfacción, sin saber que la muchacha a la que entregaba no partiría como esclava, sino como alguien que había decidido por sí misma qué significado tendría su destino. Mientras cruzaba el umbral, Clara pensó sin mirar atrás, que me lleven si quieren, pero cuando vuelvan no seré la misma. Aquel amanecer fue el último que la familia Duret la vio salir sin comprender que la habían enviado a construir su propia libertad. El conde Etienne de Valmont llevaba semanas preparando aquel día. En su escritorio las velas se consumían lentamente sobre cartas abiertas, informes médicos y una pequeña miniatura enmarcada, la imagen del valle en primavera, pintada por su difunta esposa. Había rehecho su testamento, dado órdenes precisas a sus criados y reorganizado cada rincón del castillo, un edificio de piedra gris con torres cubiertas de hiedra que dominaba el río. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era el matrimonio que se avecinaba, sino la sensación de que algo en la carta de los Duret no sonaba auténtico. Demasiado rápido, demasiado servil. Pensó mientras repasaba una vez más el mensaje que confirmaba que Clara aceptaba la propuesta. En su corazón, la duda ardía con el calor del verano tardío. Era aquella la misma joven que había defendido a un niño contra la injusticia, o una sombra obediente moldeada por la necesidad. «Debemos recibirla con respeto», ordenó a su ama de llaves, Madame Fournier. «Ninguna palabra fuera de lugar. No es una transacción, es una invitada». La mujer asintió y comenzó a coordinar el movimiento del personal. En el aire flotaban los aromas de pan recién horneado, flores silvestres y muebles encerados. El castillo entero parecía despertar tras años de silencio. Fuera, el cielo se tornaba ámbar cuando el carruaje de los Duret apareció por el camino empedrado. Clara, vestida con un modesto vestido gris, observaba el horizonte con los dedos entrelazados sobre el regazo. El trayecto había sido largo y silencioso. La brisa fría del amanecer se colaba por las rendijas del coche y jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Cada piedra, cada curva del camino,
le recordaba que se alejaba definitivamente de todo lo que conocía. Pero en lugar de miedo, sentía una calma extraña, como si cruzar esas colinas fuera también cruzar un umbral hacia sí misma. Al llegar a la entrada principal, el cochero detuvo los caballos, y el sonido del metal contra la grava resonó en el aire. Un criado abrió la puerta del carruaje. Clara descendió con pasos firmes, inclinando la cabeza brevemente en señal de respeto. El conde la esperaba en lo alto de las escalinatas. A pesar de su porte erguido, su cuerpo mostraba signos del tiempo: la piel pálida, las manos delgadas, la leve rigidez al moverse. Pero sus ojos, azules, intensos, marcados por una calma que imponía silencios, eran los de un hombre que había vivido demasiado en soledad. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se oía el murmullo del viento entre las encinas y el golpeteo de las hojas contra el patio. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron un reconocimiento que descolocó al resto de los presentes. «Bienvenida a Valmont, señora Duret», dijo él, con un tono tan suave como bajo. Clara levantó el rostro. «Le agradezco su hospitalidad, milord», respondió, con voz clara aunque temblorosa. «Solo espero cumplir con la palabra dada». El conde inclinó la cabeza levemente. «El deber trae consigo demasiadas cadenas. Prefiero que las promesas nazcan de la voluntad». Hubo un silencio. Ella sostuvo la mirada un instante más, como si quisiera entender a qué clase de hombre se enfrentaba. No vio un verdugo, sino un alma cansada. Entraron juntos al vestíbulo. El sonido de sus pasos sobre el mármol resonaba entre los arcos abovedados. El ambiente olía a madera pulida, a cera de vela y un tenue aroma de jazmín. Clara observó los tapices antiguos, los retratos familiares y las vitrinas cubiertas de polvo. Todo parecía inmóvil en una espera silenciosa. «Este castillo ha estado demasiado tiempo callado», comentó él. «Tal vez su llegada devuelva algo de vida a sus pasillos». Ella sonrió con discreción. «Tal vez lo que necesita no es vida nueva, sino alguien que escuche su historia». Él giró para mirarla. Aquellas palabras despertaron algo inesperado en su interior. Durante el resto del recorrido, la llevó por los jardines interiores, donde el aire olía a lavanda y piedra mojada. Le mostró la galería este, con columnas de madera noble y ventanales que daban al río. El sol filtrado tiñó de oro el cabello de Clara, y Etienne apartó la vista para disimular la emoción. Mientras la presentaba al personal, notó que cada gesto de ella revelaba prudencia y sensibilidad. Ofrecía una palabra amable a cada criado, agradecía con la mirada, escuchaba antes de responder. Era distinta de todas las mujeres que la suerte o el protocolo le habían presentado. Cuando finalizó el recorrido, la tarde había comenzado a caer. El crepitar del hogar rompía el silencio del salón principal. «Espero que encuentre este lugar cómodo», dijo el conde, acercándose a la ventana. «A veces, el paisaje ayuda a entender el alma de quien lo habita». Clara miró hacia el horizonte. Las montañas se teñían de tonos violetas y el río reflejaba la última luz como una serpiente de plata. «Es hermoso», susurró, «y algo melancólico, como si esperara a alguien que nunca regresó». Etienne asintió despacio. «Todos esperamos algo, incluso cuando creemos haber renunciado». En ese preciso momento, ambos comprendieron que estaban frente a un espejo del destino. No eran un señor y una campesina, eran dos almas solitarias frente a una verdad que apenas empezaba a revelarse. La noche se posó sobre el castillo de Valmont, con el murmullo de los grillos y el aroma distante de las flores nocturnas. Ninguno de los dos podía imaginar que lo que parecía un pacto de conveniencia sería, en realidad, el comienzo de su salvación mutua. La lluvia había comenzado a caer aquella noche, golpeando suavemente los ventanales del salón principal.
Las llamas del hogar danzaban entre las sombras, proyectando figuras cambiantes sobre las paredes de piedra. Clara, envuelta en un chal oscuro, observaba el fuego con la mirada perdida. Después de 2 días en Valmont, apenas había intercambiado unas pocas frases con el conde. Su trato era correcto, casi distante, pero nunca frío. Había en él una cortesía que desconcertaba y a la vez un silencio que pesaba más de lo que admitía. Cuando el reloj del vestíbulo marcó las 9, escuchó pasos firmes acercándose. Etienne apareció con una copa de vino en la mano, el cabello algo desordenado y el semblante pensativo. «No suelo recibir visitas a esta hora», dijo, rompiendo el silencio con una sonrisa contenida. «Pero pensé que el sonido de la lluvia podría hacerle compañía». «O convertirla en melancolía», respondió Clara, sin apartar la vista del fuego. Él dejó la copa sobre la mesa y se sentó frente a ella. Hubo un instante de pausa, solo roto por el crepitar de la leña. «He querido hablar con usted desde que llegó», dijo Etienne finalmente. Pero no encontraba las palabras adecuadas. Clara lo miró expectante. «Entonces empiece por la verdad», dijo con voz tranquila. «A veces las palabras sinceras no necesitan ser adecuadas». Él asintió, bajando el tono. «¿Sabe por qué la elegí entre todas las posibles candidatas?» Ella negó con la cabeza. «Porque la recordaba. 5 años atrás, en el mercado, usted detuvo a un hombre que golpeaba a un niño. Yo estaba allí, y desde entonces ninguna mujer volvió a mirar la injusticia con tanta claridad como usted lo hizo». Clara entrecerró los ojos, sorprendida. No sabía que me había visto aquel día. «Tampoco imaginé volver a hacerlo», respondió él. «Pero cuando leí su nombre en la carta de su familia, supe que la vida me ofrecía una segunda oportunidad para reparar algo». «¿Reparar?», preguntó ella, apoyando las manos sobre el regazo. «He pedido demasiadas cosas sin pensar en las personas. Mi matrimonio anterior fue una alianza política. Deseo que este sea diferente, aunque…» Hizo una pausa y respiró hondo. «Me queda poco tiempo por delante». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. El sonido de la lluvia se intensificó. «Está enfermo», susurró Clara. «Mi corazón se cansa con facilidad», admitió él bajando la mirada. «No hay cura. Por eso escribí aquella frase en la carta. Dame un hijo antes de que acabe mi tiempo y todo será tuyo». No era una exigencia, era una plegaria. Clara respiró hondo. Su pulso se aceleró. «Durante toda mi vida me han dicho lo que debo hacer, lo que debo callar, lo que debo ser. Mi familia me considera problemática. Hablo cuando no debo, cuestiono lo que otros callan. Y ahora espera que me convierta en la solución de un hombre que apenas me conoce». Él la escuchó sin interrumpirla. Sus ojos, cansados pero sinceros, reflejaban una mezcla de respeto y tristeza. «No busco obediencia», dijo Etienne con voz serena. «Busco a alguien que me desafíe a ser mejor. Si mis días se acortan, quiero que al menos hayan servido para proteger algo verdadero». Ella permaneció en silencio. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo. «Lo que dice suena noble», dijo al fin. «Pero las palabras no bastan. Necesito saber que puedo ser yo misma aquí, con mis defectos, con mis ideas y mi carácter. Si alguna vez miento o callo, esta casa será otra prisión». Él se inclinó hacia adelante. «Entonces hagamos un pacto», propuso. «En Valmont nadie obedecerá por miedo, solo por convicción. Si en algún momento se siente atrapada, será libre de marcharse sin explicación». Clara lo miró largo rato. «Prométame una cosa, milord», dijo después de una pausa cargada. «Prométame que aquí puedo ser completamente honesta». «Lo prometo», dijo Etienne, y su voz tembló apenas perceptiblemente. «Usted trajo vida a esta casa desde el momento en que cruzó la puerta.
No arruinaré eso con cadenas. Hubo un silencio profundo. La lluvia golpeaba con fuerza, como si acompañara el ritmo de sus corazones. Clara respiró lentamente, sintiendo por primera vez una extraña calma bajo la tormenta. «Entonces acepto el pacto», dijo, con una sonrisa leve. «Que la verdad sea nuestro único contrato». Etienne sonrió con una calidez que no mostraba hacía años. «Por primera vez alguien ha hecho de mis palabras una esperanza, no un mandato». El fuego iluminó sus rostros. Por un instante, ninguna sombra se interponía entre ellos. La conversación se prolongó, salpicada de confidencias y silencios cómodos. Antes de despedirse, el conde se levantó, la miró con respeto y dijo: «Sus siguientes palabras cambiarían todo, señora Duret». Ella alzó la vista con los ojos brillantes. «Entonces, escúchelas bien, señor de Valmont. No vine aquí para sobrevivir. Vine para comenzar una vida nueva, aunque solo me quede un día en ella». Él inclinó la cabeza conmovido, y esa noche, sin tocarse, entendieron que algo irreversible había comenzado entre ellos. Durante las semanas siguientes, el castillo de Valmont adquirió una nueva rutina. Las ventanas, antes cerradas, se abrían cada mañana para dejar entrar la luz dorada del amanecer. El personal caminaba con energía renovada y el aire olía a pan, a hierbas frescas y a tinta. Clara había pedido permiso para reorganizar los jardines abandonados y Etienne, entre curioso y emocionado, le concedió total libertad. Durante las siguientes semanas, como diría más tarde la gente del valle, el castillo pareció despertar junto con su señor. Clara recorría los pasillos con una libreta en mano y los dedos manchados de tierra. Etienne la observaba desde la galería principal, fascinado por la naturalidad con la que devolvía armonía a espacios que él había condenado al olvido. Una mañana soleada, se encontraron junto al invernadero. Clara, arrodillada, revisaba con cuidado las raíces de una planta de lavanda. «Está marchita», comentó él inclinándose a su lado. «Debería reemplazarla». «No aún», respondió ella sin levantar la vista. «A veces solo necesitan un poco de atención para volver a florecer». Él sonrió. «¿Habla de la planta o de las personas?» Ella alzó la mirada. «De ambas, supongo». Y esa simple respuesta le bastó para comprender que, sin proponérselo, Clara estaba reparando más que un jardín. Estaba devolviéndole vida a su propio corazón. Por las tardes compartían lecturas en la biblioteca. A ella le gustaban los libros de filosofía y relatos sobre los campesinos, mientras él prefería los textos antiguos sobre historia y estrategia. Pronto comenzaron a intercambiar lecturas, descubriendo en las palabras del otro un espejo inesperado. «Nunca pensé que un conde se interesara por los escritos de los obreros», dijo Clara una vez, con una sonrisa traviesa. «Nunca antes tuve a alguien que me mostrara lo que valen», respondió Etienne. «Usted me ha enseñado que el conocimiento no pertenece a los títulos, sino al alma que lo busca». Aquella noche, el silencio entre ambos no fue incómodo, sino cálido. Se oía el tic-tac del reloj y el chisporroteo del fuego. El respeto mutuo se había convertido en algo que ninguno podía nombrar aún. Días después, mientras caminaban por el pasillo principal, una ráfaga de viento apagó las velas del candelabro. Clara se sobresaltó y Etienne, sin pensarlo, tomó su mano para guiarla. La sensación fue breve, apenas unos segundos, pero bastó para que el corazón de ambos cambiara de ritmo. Ella retiró la mano lentamente. «No suelo asustarme», dijo, sonriendo nerviosa. «Pero los castillos viejos tienen su propio modo de recordarnos que no somos dueños del tiempo. Yo hace mucho dejé de sentirme dueño de nada», respondió él. «Excepto de esta vida que, por extraño destino,
Quiero compartir con alguien que me recuerde que sigue habiendo belleza incluso en la tristeza. En los días que siguieron, trabajaron juntos en un pequeño proyecto, la restauración del molino del río, abandonado desde hacía años. Clara propuso usar parte de los fondos del conde para reabrirlo y emplear a la gente del pueblo. Etienne accedió con entusiasmo. «Eso es brillante», dijo él, mientras revisaba los planos que ella había dibujado a mano. «No lo había pensado así». «Porque siempre ha mirado hacia arriba», respondió ella. «Yo solo miro al suelo y veo dónde poner las raíces». El proyecto los unió aún más. Entre reuniones, risas compartidas y caminatas vespertinas, las distancias se fueron desvaneciendo. Las miradas eran más largas, los silencios más profundos, los gestos más sinceros. Una tarde, mientras revisaban documentos en el escritorio, Etienne se apoyó y exhaló cansado. Clara corrió hacia él con reflejo instintivo. «¿Está bien?» «Solo una punzada», susurró. «No se preocupe, es pasajera». Pero ella tomó su mano, sintiendo el pulso débil bajo la piel fina. «No quiero que se acostumbre al dolor», dijo apretando los labios. «No se puede esperar la vida si uno aprende a convivir con la muerte». Él la miró, conmovido. «Usted habla como si conociera la pérdida». «La conozco», contestó ella. «He perdido respeto, hogar, familia, pero nunca la esperanza. Es lo único que no me pudieron arrebatar». Esa noche, el conde no pudo dormir. Caminó hasta la ventana y contempló el cielo estrellado. Pensó en aquella joven que había entrado en su vida como una tormenta serena, arrasando sus miedos y devolviéndole una razón para seguir respirando. Al día siguiente, al amanecer, la invitó a caminar por el jardín. La bruma flotaba sobre el lago y el aire olía a tierra húmeda y flores recién abiertas. Se detuvieron junto al rosal que ella había salvado semanas atrás. «Clara», dijo, rompiendo el silencio con voz profunda. «No quiero esperar más para decirle algo». Ella lo miró, con el corazón latiendo desbocado. «Diga, milord, me estoy enamorando de usted». El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que la respiración se le suspendía. Los sonidos del jardín se apagaron, dejándolos solos en medio del silencio. «También me estoy enamorando», confesó ella bajando la voz. «Y eso me asusta más que cualquier cosa que haya vivido». Etienne dio un paso hacia ella. «No tema. No hay nada que temer cuando el amor nace del respeto». Y por primera vez en años, él sonrió de verdad. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo que la distancia entre ambos desaparecía. Lentamente se acercaron. El aroma de las flores los envolvió cuando sus labios se encontraron. Un beso breve, puro, cargado de promesas. «Cásate conmigo, Clara Duret», susurró él aún cerca. «Pero no porque debas, sino porque quieras». Ella apoyó una mano en su pecho, justo sobre el corazón que aún latía con fuerza inestable. «Sí, milord, porque quiero». Y mientras el sol nacía sobre los jardines de Valmont, los sonidos del agua y el viento componían la sinfonía de un nuevo comienzo. La mañana de la boda amaneció con un cielo claro y una brisa suave que traía olor a pan recién hecho desde el pueblo. Las campanas de la capilla de Valmont resonaron entre los montes y la gente comenzó a reunirse en el patio interior del castillo. No había nobles ni aristócratas, solo campesinos, trabajadores del molino, artesanos y sirvientes. Todos aquellos a quienes Clara había ayudado en silencio durante los últimos meses. El vestido de la novia no era de seda, sino de lino blanco, sencillo y limpio. En su cabello, un ramo de lavanda reemplazaba la corona de joyas que alguna vez imaginó Odette. Etienne, aunque debilitado por su enfermedad, esperó erguido junto al altar, con los ojos encendidos por una alegría que ningún médico había visto en años.
Cuando ella apareció en la entrada de la capilla, un murmullo recorrió la multitud. Las luces del mediodía jugaron con el brillo de sus ojos. Caminó despacio, sin velo ni escolta, con la cabeza en alto. Detrás de ella, el sonido de pasos sinceros acompañó su andar. Eran los niños del valle, portando flores silvestres. El sacerdote habló brevemente, pero sus palabras parecían arrancadas del alma. Cuando llegó el momento de los votos, Etienne tomó las manos de Clara, ásperas, necesarias, vivas, y dijo con voz temblorosa: «No prometo grandes riquezas ni eternidad. Prometo presencia. Si el tiempo me da poco, que ese poco sea verdad». Las lágrimas corrieron por el rostro de ella, pero su voz no titubeó al responder. «No busco promesas imposibles, solo su mirada cuando despierte cada día». El aplauso del público rompió el silencio reverente. Afuera, las campanas repicaron y la brisa agitó las cintas blancas colgadas entre los árboles. La celebración se extendió por todo el valle: bailes, música, risas y vino. Por primera vez en años, Valmont no olía a tristeza, sino a vida. Esa noche el conde y su esposa se refugiaron en la galería iluminada. Clara apoyó la cabeza en su hombro, mirando el horizonte. «¿Sabe?», dijo ella en voz baja. «No me dieron una dote, pero hoy siento que tengo más de lo que jamás soñé». «Y yo», contestó él, «que el tiempo que aún me queda tiene sentido». Pasaron los meses. La felicidad se volvió rutina. Clara reorganizó las tierras, el molino prosperó, y la gente del pueblo comenzó a llamar al castillo la Casa de la Esperanza. 3 meses después de la boda, los médicos confirmaron lo que muchos sospechaban. Clara esperaba un hijo. Etienne, al recibir la noticia, cayó de rodillas entre sollozos, no por ansia de herederos, sino por gratitud absoluta. El destino, sin embargo, todavía tenía una última lección que impartir. Una tarde de invierno, un carruaje polvoriento apareció en la entrada principal. De él descendieron Odette, Guillaume, Monique y Elodie. Su aspecto era muy distinto al de antaño: ropas gastadas, rostros ojerosos, mirada de derrota. El negocio familiar había quebrado por completo. Desesperados, acudían a la única persona que podía salvarlos. Los criados observaron desde lejos cómo Clara los recibía en el gran salón. El conde permanecía a un lado, silencioso, con expresión serena. «Clara, hija», empezó Guillaume, intentando un tono cariñoso falso. «Hemos venido porque... bueno, nuestra situación es terrible. Necesitamos tu ayuda». Monique bajó la cabeza. «Sabemos que ahora tienes lo que siempre deseaste. Solo pedimos un poco de compasión». Odette, en cambio, hablaba sin disimulo. «Después de todo lo que hicimos por ti, es justo que nos devuelvas el favor». Clara los miró uno a uno, sin rencor pero con una calma que los desarmó. «¿Después de todo lo que hicieron por mí?», repitió lentamente. «Permítanme recordar, me vendieron como mercancía, me negaron amor, respeto y palabra, y hoy vienen a reclamar lo que nunca les perteneció». Su tono no alzaba la voz, era más poderoso que cualquier grito. «No deseo humillarlos, pero tampoco puedo ayudarlos. Ustedes pensaron que me estaban castigando, pero me dieron el mayor regalo: la libertad para escribir mi destino». Odette palideció. Guillaume bajó los ojos. Elodie rompió en llanto. Monique dio un paso adelante sin atreverse a hablar. Etienne se levantó, se acercó a Clara y colocó una mano sobre su hombro. No dijo una sola palabra. Su gesto bastó para reafirmar su apoyo. Entre los presentes, sirvientes, aldeanos, trabajadores, se respiraba respeto. Nadie celebraba la caída de los Duret, pero todos comprendían la justicia silenciosa de aquel momento. Clara se volvió hacia ellos una última vez. «Les deseo paz, pero no en esta casa. Aquí solo hay lugar para la verdad y el amor,
y con un paso firme se alejó junto al conde. Odette quiso responder, pero su voz no salió. Al mirar a su alrededor, vio los rostros de la comunidad, aquellos a quienes había despreciado, observándola con desdén. Fue entonces cuando comprendió que su poder había terminado mucho antes de perder el dinero. Lo perdió el día en que decidió vender un alma limpia. Las puertas del castillo se cerraron lentamente. Afuera, la familia Duret se alejó en silencio por el camino enfangado, perdiéndose entre la neblina. Dentro, Clara y Etienne se abrazaron frente al fuego. Él apoyó la frente en su pecho, sintiendo el pulso firme de la vida que crecía en su interior. «¿Crees que aún veremos nacer a nuestro hijo?», preguntó él, casi en un susurro. «Sí», respondió ella, «porque el amor no se mide en años, sino en la huella que deja». El viento sopló con fuerza y apagó una de las velas, pero el fuego siguió vivo. Meses más tarde, el llanto de un niño resonó entre los pasillos de piedra. Etienne, con lágrimas en los ojos, tomó al bebé entre sus brazos y susurró: «Ahora sí, todo es tuyo». La voz final del narrador resonó con tono reflexivo. Y así aprendieron que el amor verdadero no se compra ni se impone, que la dignidad florece incluso entre la desesperanza. Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para nuestra próxima historia. ¿Qué habrías hecho tú si la vida te ofreciera una segunda oportunidad para amar? Hasta la próxima, queridos oyentes, en Alma en Relatos.